buenos días tengan todos, el Señor les bendiga. Gracias por estar en una reunión más de nuestra Iglesia Bíblica Sublime Gracia y gracias por acompañarnos. Los niños pueden pasar a sus clases ordenaditamente, sin correr, sin golpear a nadie, sin romperse. Y los adultos nos quedamos reflexionando aquí. Antes de comenzar este tiempo juntos, permítame darles un recordatorio, saludo de este tiempo de Navidad. Algunos están opuestos a la celebración de la Navidad. Algunos dicen, ok, vamos a celebrar, pero no vamos a poner arbolito. Y otros se distraen tanto en la celebración de la Navidad y tanto arbolito y tanto Santa Claus y tantos regalos, tantas luces y tantos adornitos que se olvidan del verdadero mensaje de la Navidad. Es el misterio, la gloria de la encarnación. Y no celebramos un cumpleaños más, no celebramos un natalicio de cualquier héroe de la independencia, sino que celebramos la Navidad porque es el nacimiento no de un rey, no de un héroe, sino de Dios. De más nadie se celebra la Navidad. Ustedes no celebran la Navidad del pastor Alejandro, o la Navidad del pastor Juan, o la Navidad de Simón Bolívar, no. Ustedes celebran la Navidad solamente de alguien que es Dios. Y eso no es algo ligero. Sí es verdad que no cuadra la fecha, sí es verdad que el frío tampoco había nieve en aquellos días. Sí es verdad que no había, si hay algún personaje que yo personalmente, quiero decirlo ligero, pero la verdad es que aborrezco de la Navidad mundana, es Santa Claus, o San Nicolás, o como le digan en su país. Creo que San Nicolás está robando el protagonismo. Y San Nicolás ha hecho que se resalte la salvación por obras. ¿Por qué? Porque si tú te portas bien, San Nicolás te trae regalos. Es casi como que si tú te portas bien, Dios te salva. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que aunque tú te hayas portado mal, si tú confiesas tus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Así que mi mensaje en esta Navidad es que recordemos que no hay Navidad sin Cristo. No hay verdadera encarnación si nosotros no ponemos a Cristo en el centro de la mejor comida, el mejor plato que usted se vaya a comer esta noche o mañana, y también que usted recuerde en medio de los tantos regalos que usted da o recibe, recuérdese que el mayor regalo es nuestro Señor Jesucristo, que fue dado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recuerde siempre, enséñenle a los niños. Por ejemplo, alguien me pregunta, ¿pero qué tal el niño Jesús? No, ¿qué niño Jesús ni qué niño Jesús? ¿O qué es Santa Claus? No, olvídese de eso. Enséñele de una vez que el regalo es el mismo Cristo que se dio y todos los símbolos de la Navidad tienen un significado. Las luces, dígale quién es la luz del mundo. O los adornitos, en los benditos caramelitos esos que parecen ¿cómo que se llama? Un bastón, voltéelo y enséñelo como una jota. Y búsquele el significado a los símbolos de la Navidad para que usted pueda enseñarle a los niños tal como, si usted dice que es pagano, tal como lo hacen en Acción de Gracia. O tal como defienden el Halloween, los que defienden el Halloween, enséñenle que hay algo rescatable en esta celebración que sí es verdad, tiene orígenes paganos, pero podemos aprovechar la sensibilización de la comunidad y de la sociedad para predicar a Cristo, que es el verdadero significado de la Navidad. ¿Está bien? Ok. Ya estamos terminando, hoy vamos a terminar el capítulo 11 de Romanos. Y en estos 3 capítulos hemos estado hablando de la predestinación, hemos estado hablando del pueblo de Dios y hemos estado hablando de la restauración
del verdadero Israel. Y hoy llegamos al fin del capítulo 11 de Romanos, así que abran por favor sus Biblias en el capítulo 11 del libro de Romanos. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia está hecha en dos testamentos, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un antes de Cristo, un después de Cristo. Estamos leyendo en el después de Cristo, en la carta, en el sexto libro del Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y estamos en el capítulo, que son los numeritos grandes que hay en cada hoja, y vamos a leer desde el 25, pero vamos a dedicarnos de los versículos 33 al 36, ese es lo que nos toca hoy para cerrar este increíble capítulo. Repito, Romanos capítulo 11, versículos 25 al 36. Antes de leer, permítame darles un resumen, ¿ok? Porque capítulos 1 al 11 de Romanos, repito, los capítulos 1 al 11 de Romanos, es la parte de teología teórica. Es donde Pablo pone toda la teología en teoría. Pablo derrama toda la revelación de Dios y es el comentario bíblico por excelencia. El libro de Romanos es una de las cartas más profundas, es la carta pastoral, es la carta de Pablo que está de primera precisamente por lo extenso, lo profundo de la teología que Pablo expone en este libro. Pero específicamente los capítulos 1 al 11 son pura teoría. ¿Qué quiere Dios que sepamos? Del 12 al 14 es pura práctica. Y eso lo vamos a comenzar la tercera semana de enero, el año que viene. No. El 7 de enero, no, perdón, el 14 de enero vamos a tener un resumen de los capítulos 1 al 11. Yo le voy a dar apenas un abreboca en estos 2 minutos que me quedan. ¿Por qué? Porque los primeros 3 capítulos, 1, 2 y 3, Pablo expone lo que es la consecuencia del pecado en la depravación de todos los seres humanos, desde los gentiles, de los judíos, y en el capítulo 3 resume estos 3 capítulos diciendo todos son pecadores, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Después en los capítulos 4 y 5 Pablo habla de lo que es el concepto teológico de la justificación por gracia. Pablo empieza a decir que aunque somos pecadores, Cristo nos ha dado su justicia, su rectitud, y ahora por los méritos de Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Eso en los capítulos 4, 5. En los capítulos 6, 7 y 8 se habla de la victoria y del sufrimiento del cristiano en esta tierra. Y específicamente en el capítulo 7, Pablo dice que lo que quiero hacer es lo que no hago, pero lo que no quiero hacer es lo que debiera hacer. Y ese sufrimiento, esa tensión entre la carne y el espíritu, Pablo la expone en el capítulo 7 para después llegar al Great 8, al gran capítulo 8, diciendo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Si todas las cosas nos ayudan a la salvación, al bien, al mayor bien que Dios puede hacernos, porque ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni potestados, ni peligro de muerte, ni desnudez, ni hambre, ni lo futuro, ni el porvenir, ni el presente, ni lo que está debajo de la tierra, ni sobre la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces después vienen los capítulos 9, 10 y 11 para hablar de la predestinación del pueblo de Dios, aquellos que no importa quién corra, quién se esfuerce, porque no es que el hombre no es de quien quiera, sino de quien Dios quiere tener misericordia, la salvación. Y después empieza el capítulo 11 diciendo, yo quisiera que todo Israel fuera salvo, mis compatriotas, dice Pablo. En este capítulo 11 se habla de la restauración, de la completación del verdadero pueblo de Dios, que no es el pueblo israelita, sionista del Estado de Israel, sino todos aquellos que son descendientes de Abraham por la promesa, no por la sangre, sino por la promesa, dice en Gálatas 4 también. Entonces nosotros, como éramos gentiles, fuimos injertados en el olivo de Israel. Nosotros fuimos injertados, nosotros somos olivo silvestre, rama silvestre, que fuimos injertados en el verdadero Israel de Dios. Y dice la promesa del versículo 25 del capítulo 11, que cuando se haya incorporado, cuando se haya completado, cuando haya entrado la plenitud, la totalidad de los gentiles, de esa manera todo Israel será salvo.
Y estas son cosas increíbles, misterios increíbles. Pero Pablo en el 25 dice, yo no quiero que ustedes ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Entonces Pablo en estos 11 capítulos, que vamos a ver más en detalle el 14 de enero, dentro de 3 semanas, vamos a ver en 11 capítulos pura teoría, lo que quiere Pablo y Dios que tú y yo sepamos. Y a partir del capítulo 12, 13, 14 y 15, son mucha teología puesta en práctica. ¿Cómo quiere que vivamos? Ya sabemos 11 capítulos, ahora vamos a vivir teología práctica. Y eso va a ser de enero a junio, Dios mediante. ¿Está bien? Hoy terminamos el capítulo 11, el último capítulo de la teoría. Y vamos a hablar solamente de los versículos 33 al 36, que es la conclusión de todo este argumento teórico de Pablo diciendo, ¡wow! Ya vamos a ver más en detalle. Pero vamos a leer desde el 25 hasta el 36. Romanos 11, 25 al 36. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a ustedes también ellos alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente, todas las cosas son de él, y por él, y para él, a él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que nos deja impresionados de la grandeza, pureza y santidad tuya. Igual que el apóstol Pablo, queremos reconocer todo lo que se dice en este texto. Que se dice de ti, quién eres tú, cómo quieres que vivamos. Y rogamos, Señor, que al salir de aquí, no solamente en este tiempo de Navidad, sino en todo el año, podamos agradecer e impresionarnos de quién tú eres, de cómo eres y de lo que has hecho. Señor, rogamos que en este tiempo, en estos minutos acá, podamos conocerte un poquito más y amarte un poquito más, rendirnos ante ti un poquito más. Si hay alguien, Señor, que está triste, consuélalo. No hay otro mayor consuelo que tú mismo, abrázalo. Si hay alguien que se siente solo, incluso, rogamos, Señor, que tu Espíritu lo abrace en esta hora. Si hay alguien enfermo, Señor, por favor, toca su vida. Sobre todo, Señor, si hay alguien soberbio, orgulloso, arrogante, humíllalo. Por favor, convéncelo de que tú sabes y puedes más que él o ella. Si hay alguien, Señor, que te necesita, alguien que te ama, te busca de todo corazón, edifícalo, por favor, muéstrate, visítale en su corazón, anímalo, refuerza su fe, fortalece su espíritu, Señor, y dale cada día más de Cristo. Al salir de aquí, Señor, podamos impresionarnos más de ti, de lo grande que tú eres, de lo poderoso que tú eres, de la profundidad, de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Te necesitamos, Señor,
y a la expectativa de lo que tú vas a hacer en nuestro alrededor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos ante nosotros un texto que se llama la doxología de Pablo. Algunos lo conocen como la doxología de Pablo o la doxología de Romanos. ¿Okay? Estos 4 versículos son una joya de la reacción que debe tener un teólogo que sabe mucho, es un teólogo que adora mucho. Nuestra vida de adoración depende del conocimiento que tengamos. ¿Se acuerda? Bueno, lo correcto de nuestra adoración depende de lo correcto de nuestro conocimiento, de la fuente de autoridad de nuestro conocimiento. Aquellas palabras que Jesús, ¿se acuerdan? Que Jesús le dijo a la samaritana, es que ustedes adoran lo que no conocen. ¿Se acuerdan? En Juan 4. Eso debe ser terrible, que tú adores a alguien que no conoces. Entonces, póngase a pensar, ¿cuánta gente en el mundo, cuántos de tus amigos se arrodillan ante algo que no conocen? Le oran a alguien que no conocen, o incluso le piden a alguien que no oye. ¿Cuántos de tus amigos están en esa condición de adorar a alguien que no conoce? Pero Pablo, después de haber expuesto esos 11 capítulos de teoría, llega a la conclusión, miren la conclusión, y esta conclusión tiene 3 formas, ¿ok? 2 exclamaciones, 3 interrogaciones y una rendición. Repito, tiene 2 exclamaciones, 3 interrogaciones y una rendición. ¿Ok? Vamos a ir una por una. Primero las 2 exclamaciones. Después de haber expuesto 11 capítulos de teoría, Pablo llega a la conclusión en el versículo 33 que dice, un poquito más latino sería, wow, pero en griego es, oh. En sus Biblias dinámicas tienen oh, pero en nuestras Biblias hispanas empieza con una exclamación directamente, qué profundas. No está el oh, no está el asombro, es una interjección de asombro, oh, oh, wow. Pero están los signos de exclamación. Los signos de exclamación nos ayudan a entender que este tono no es lo mismo que venía leyéndose, Dios sujetó a todo por la misericordia para tener misericordia. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría. No, así no se lee. Cuando hay un signo de interrogación, usted tiene que asombrarse cuando está leyendo. Dice, porque Dios, el versículo 32, porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría! Entonces, esta exclamación nos ayuda a entender que esto es una conclusión. Estos 4 versículos son una canción de asombro. Son una conclusión de impresión, de algo que Pablo está diciendo, ¡wow! Y yo espero que en estos minutos, a pesar de mi incapacidad, al salir de aquí todos salgamos asombrados del gran Dios que tenemos. Porque es que yo no tengo suficientes adjetivos superlativos en mi vocabulario para comunicarle la grandeza del Dios infinito. Y va a ser, mi vocabulario limitado va a ser incapaz de reflejar el sentimiento de admiración, de impresión, de emoción que tiene Pablo en estos 4 versículos. Vamos a primero las 2 exclamaciones. La primera exclamación es, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pablo dice que no solamente Dios es sabio y Dios es inteligente. Él tiene sabiduría y Él tiene conocimiento. Y los salmos y la literatura poética dan cuenta de que Dios es muy sabio, muy inteligente. Dios conoce, no solamente que Dios conoce mucho, Dios conoce todo.
Y precisamente por eso es que lo conocemos con el nombre o el atributo de omnisciente, porque Él tiene toda ciencia, todo lo que puede saberse, Él lo sabe. Él sabe cuántos pelos tienes tú en tu cabeza, o tenías. Él sabe cuántos granitos de arena hay en la playa de la costa este de Estados Unidos y de la costa oeste de Estados Unidos, del lado seco y del lado mojado, en la orilla y en lo profundo del mar. Él sabe cuántos granitos de arena y los tiene contados, las formas, cuántas aristas en cada playa de este planeta y en todos los planetas donde hay arena. Él sabe cada uno de los pensamientos tuyos desde que naciste hasta que entres a su presencia. Míos también. Y de cada individuo que ha vivido, vive y vivirá en la faz del planeta. Porque Dios es muy sabio, muy inteligente, es todo sabiduría, todo conocimiento. Él es omnisciente. Pero Pablo no se conforma con decir, Dios todo lo sabe, Dios todo lo maquina, sino que él dice, qué profundas son las riquezas de esa sabiduría, de esa toda sabiduría, de ese toda inteligencia. Pablo dice algo que es qué profundas son las riquezas. Y las riquezas de Dios es un tema que Pablo desarrolla en el libro de Efesios, en el libro de Filipenses. Pablo desarrolla el tema de la riqueza de Dios en Cristo, de la riqueza, de la abundancia, de la bonanza, de que Dios no es un Dios que se queda corto, es la riqueza, la abundancia de lo que Dios hace. Pero Pablo dice, wow, ese conocimiento de Dios, de los salmos, es muy profundo. Y profundidad es una dimensión que nosotros medimos hacia abajo, ¿verdad? Nosotros no decimos que la profundidad es para arriba, no, la profundidad es para abajo. Ni tampoco medimos la profundidad hacia los lados, es anchura. Y ojalá, dice Pablo, que nosotros algún día pudiéramos calcular la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero aquí está hablando de la profundidad. Pablo dice, qué profundas es la abundancia, la riqueza de la sabiduría de Dios. Y recuerden que él viene hablando no de dinero, Pablo está hablando del proceso de salvación de gentiles y judíos. En otro pasaje se dice acerca justamente de la salvación. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Esa persona que tú piensas que es imposible que Dios salve, Dios puede salvar al más vil pecador. Dios puede saber qué piensas tú en cualquier segundo de tu existencia. Incluso puede tornar tus pensamientos para que tú lo ames. No es que tú seas un títere, no, Él respeta la voluntad y la hace que lo adoren. Torna tu voluntad. Tú no estuvieras aquí si fuera tu libre albedrío. No, Él usó tu libre albedrío para traerte voluntariamente a Él. Y tú dirás, ¿era voluntario si me obligó? Es que Él no te obligó. Él hizo que tú lo amaras. ¿Y tú viniste solo? ¿Alguien te obligó a amar a Dios? No. Tú te convenciste, mejor dicho, Dios te convenció de que tú lo necesitabas a Él. Y tú viniste solito como un corderito pidiendo perdón y pidiendo misericordia. Y es nuestra oración. A esa persona, a ese viejito cascarrabia, a ese hombre necio, a esa mujer terca, ora por ellos, pero no los obligues, sino dile, Señor, así como hiciste con el apóstol Pablo, así como hiciste con el pastor Alejandro, y así como hiciste conmigo, tráelo a ti, convéncelo de su necesidad de ti. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Más profundas que las fosas de las Marianas. Más de 11 kilómetros de profundidad, de pura agua, de agua que en un momento el agua la pone cristalina, pero después se van perdiendo los colores
Y después se pone agua azul, que ya ni el rojo llega. Y después es todo negro, oscuridad total. Yo no sé cuántos de ustedes han buceado en la oscuridad. Yo he buceado con una linterna. Y las linternas en la oscuridad, después de los 20 metros, es un tubo de luz, es un tubo blanco. Tú lo que ves es como si fuera un tubo blanco. Y después de los 40 metros, tú no ves nada, no ves nada. Los colores se van perdiendo poco a poco a medida que vas avanzando, pero la total oscuridad es como que si tú no solamente tuvieras los ojos cerrados, sino que tuvieras las manos y que tú aquí, tu mano no la puedes ver, ni tus mismas burbujas la puedes ver. Esa profundidad de la fosa de las Marianas, la fosa del Golfo de Paria, la fosa de Puerto Rico, y eso es nada más del continente americano. 11 kilómetros de agua no se comparan con la profundidad de la riqueza de Dios, de la sabiduría de Dios. Y eso me deja a mí, y yo espero que a ti también, ¿qué me hace pensar a mí que yo sé más que Dios? Que yo puedo convencer a Dios de que está equivocado, de que te equivocaste, Señor. ¿Cómo se te ocurre? No. Pablo llega a la conclusión después de hablar de 11 capítulos de teología y teoría. ¡Wow! Dios es increíblemente sabio. Dios lo conoce todo. Y no hay ni siquiera la superficie del mar en la que yo pueda comparar mi conocimiento, por más doctor en algo, en teología, maestro en divinidades, es simplemente la espuma de lo que yo puedo saber comparado con la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Están convencidos ustedes de eso? ¿Están convencidos de que de verdad Dios es un Dios sabio, un Dios inteligente, un Dios que no solamente sabe, sino que aplica lo que sabe? Esa es sabiduría. La diferencia entre inteligencia y la sabiduría es la posesión y el uso del conocimiento. Tú eres inteligente cuando posees conocimiento, pero cuando aplicas bien el conocimiento es sabiduría. Tanto así que recuerdan aquel pasaje en Primera de Reyes, capítulo 3, cuando Dios le dijo a Salomón: hey Salomón, en un sueño, pídeme lo que tú quieras. ¿Cuánto le gustaría que le llegara ese mensaje de texto de parte de Dios? Pídeme lo que tú quieras. Y Salomón en ese mismo sueño, yo me imagino que estaba haciendo con los deditos así. Yo soy un muchacho. Y mi papá era un guerrero, era un Dios guerrero, y él sabía cómo hacer, cómo entrar, cómo salir, pero yo soy un muchacho, papá Dios. Yo quisiera que tú me des sabiduría nada más. Yo no pido nada más. Dame sabiduría porque estoy en medio de este pueblo que nadie puede contar. Es un pueblo terco, es un país terco. Yo solamente quisiera sabiduría de parte tuya para poder gobernarlo. Ustedes lean el capítulo 3 de Primera de Reyes. Es un capítulo muy especial para mí, en mi corazón, en un momento muy especial de mi vida. Pero dice el texto, en el versículo 10, que a Dios le plació que Salomón haya pedido sabiduría y no riquezas, oro o longevidad. Entonces Dios le dio sabiduría como ningún hombre ha tenido y tendrá. Y también le dio muchas riquezas y mucha vida. 40 años duró en el trono, con todas las riquezas que se ha podido imaginar, con todos los lujos. Construyó el templo con todos los lujos que ustedes se puedan imaginar. Y también Dios le dio una sabiduría que ustedes la pueden comprobar exactamente en el capítulo siguiente, en el capítulo 4 de Primera de Reyes, cuando dos mujeres de la vida alegre, de la vida alegre no, de la vida mala, dos mujeres, una durmió sobre su hijo y lo mató, sobre su bebé. Entonces en la noche ella que mató a su hijo intercambió el bebé con la cama de la otra, y la otra amaneció con un bebé muerto al lado de ella y empezó a llorar. Pero cuando vio el bebé de aquella, esta me lo cambió en la noche, y empezaron a pelear, a chillar, a jalarse por las greñas. Usted sabe cómo pelean las mujeres.
Pero entonces se puso tan feo el problema que fueron ante el rey Salomón. Y es la comprobación de que Dios le había dado sabiduría. Y Salomón oyéndolas a ella pelear. No, que el hijo es mío, no, que el hijo es mío, no, que es tuyo, que lo cambiaste, no, que el vivo es el mío, no, que el muerto es el mío, que el muerto es el tuyo. Y Salomón, estas mujeres no se van a poner de acuerdo nunca, agarró una espada y iba a picar al bebecito vivo por la mitad. Y cuando le iba a picar por la mitad para darle mitad y mitad, la verdadera mamá dijo, no lo maten, no lo maten. Aunque se lo den a ella, déjenlo vivo. Y Salomón con su sabiduría dijo, ok, dénselo a aquella que es la verdadera mamá, la que salvó la vida aunque perdiera a su hijo. Y el pueblo entero reconoció, wow, ¿a quién se le hubiera imaginado eso? ¿A quién se le hubiera imaginado que partiendo un bebé en dos iba a satisfacer a esas dos mujeres? Y el pueblo entero reconoció, ese hombre sí es sabio, ese rey sí es sabio. Y empezaron a alabar al rey por su sabiduría. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, elevado a la infinita potencia, porque la sabiduría de Dios no depende solamente de cómo reparte a un hijo por mitades, sino que Dios dio a su hijo entero. Y es lo que celebramos en esta Navidad, que Dios dio a su hijo entero para picarlo, para matarlo, para darlo a aquellos que lo aman. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Esa sabiduría, el pueblo entero tiene que reconocer qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. La segunda exclamación es, wow, sigue diciendo Pablo, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Déjenme jugar un poco con la traducción aquí, porque estas palabras tienen varias palabras sinónimas. Cuán incomprensibles es cuán grandes. Cuando algo es incomprensible no es porque es enredado, es porque yo no le llego, con este poquito de cerebro no le llego. Usted puede ver, por ejemplo, la fórmula de la relatividad de Einstein. Usted puede buscar lo que es la constante de la relatividad o cuáles son los 12 criterios del ajuste fino del universo. Usted, por más cabeza que usted le eche, al menos yo no le llego. Habrá científicos que lo entiendan, pero ¿por qué con cambiar una de esas variables del ajuste fino del universo en una millonésima, el universo colapsa o la vida no es posible? ¿Por qué? Porque yo no le entiendo, yo no llego a comprender, porque yo no tengo suficiente cerebro para comprender eso. No me es dado entenderlo. Cuán incomprensibles son sus juicios. Y esa palabra juicio ahí no es un tribunal. No se refiere a una sentencia de exculpar o condenar a alguien. No, esa palabra juicio es sinónimo de decisión. Entonces, cuando dice que incomprensibles son sus decisiones, sus juicios, es precisamente refiriéndose al contexto que viene hablando. ¿Cómo fue que Dios dejó endurecer el corazón de los judíos para parcialmente salvar a algunos y también al mismo tiempo darle oportunidad a los gentiles como tú y como yo para ser salvos? ¿Cómo fue que Dios hizo eso en el tiempo sin menospreciar la responsabilidad humana? Yo no llego a alcanzar eso. No puedo entender cómo Dios se le ocurrió tan buena idea. No solamente cuán incomprensibles son sus juicios, sino también cuán inescrutables son sus caminos. La palabra inescrutable tiene que ver con... ¿Se acuerdan cuando en el país de ustedes hacen votaciones? En el país mío no. Lo que hacen son votaciones, no elecciones. Y los que cuentan los votos hablan de escrutinios. Esa palabra la usan en su país. Estamos escrutando las actas. Mi país una vez dijo, ya tenemos los resultados, ahora faltan las votaciones. Cuán inescrutables, y es decir, no se pueden contar, no se pueden seguir, no se puede, el rastro, por ejemplo, el rastro de un
buque petrolero en el océano Atlántico, cuando el buque pasa por este pedacito de agua, el buque pasa y usted se queda viendo el pedacito de agua y a lo mejor hay una huella de aceite porque el buque dejó un poquito de aceite, pero a la media hora ya no hay huella en el mar, porque ese buque, desde que salió hasta que llegó, él no deja rastros, no deja huellas en el mar. Igual cuando Dios toma sus decisiones, Él no deja huella en la que nosotros podamos decir, fuiste tú, Dios. Ojalá, ojalá. Si nosotros pudiéramos ver nuestra vida por el retrovisor, nosotros pudiéramos ver aquellas, como el poema ese famoso de Huellas en la Arena. Entonces, ¿ustedes han oído el poema Huellas en la Arena? Ojalá nosotros pudiéramos ver la vida por el retrovisor y ver al menos un par de huellas en aquellos momentos más difíciles. Pero no, Dios no deja huellas. Sus caminos, sus decisiones, sus maneras, sus formas, Dios no deja huellas. Tú tienes que venir en adoración, en arrepentimiento y fe para reconocer, wow, fuiste tú, fuiste tú. Yo sabía que fuiste tú. Aquel día en que yo no podía más, aquel día en que todo el mundo me abandonó y que vino una viejita y me abrazó sin yo conocerla. Aquel día en que yo no tenía nada de dinero y vino un desconocido y de cualquier mágica manera apareció dinero en mi cuenta. Fuiste tú. Fuiste tú. Yo sé, Señor, que fuiste tú. Cuando me traicionaron, cuando me dejaron solo, cuando me ofendieron, cuando en el trabajo me fastidiaron, hubo alguien que secó mis lágrimas. Yo sé quién fue. Fuiste tú. Cuán inescrutables son sus formas. Son incomprensibles sus decisiones, pero Él siempre está ahí. Qué profundas son las riquezas, la grandeza, la profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dios nunca está lejos. Él está cerca de ti en cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, entre tu nacimiento hasta que lo veas cara a cara. ¿Cuántos de esos segundos tú estás consciente que Él está haciendo algo en tu vida? Y muy probablemente o tú no estás consciente o no te das cuenta, pero sus juicios son incomprensibles y sus caminos son inescrutables. Ese es el gran Dios que nosotros tenemos. Es el infinito Dios, que sería injusto para mí limitarlo a mi vocabulario. Es mucho más grande que el universo conocido, mucho más grande que la Vía Láctea, mucho más grande que el centurión de asteroides, mucho más grande que la nebulosa del pollo corredor que acaban de descubrir en el desierto de Atacama, con el observatorio del desierto de Atacama en Chile. Mucho más grande que todo el sector de universo conocido. Y hay mucho más, no solamente el telescopio Hubble, sino que ahora los astrónomos boca abierta quedan con lo que está fotografiando el telescopio espacial James Webb. ¿Cómo pudiéramos nosotros en estos 40 minutos apenas limitar la grandeza de Dios a nuestro simple vocabulario en español? Esas son las exclamaciones de este texto. Yo me imagino que Pablo con su griego y su vocabulario no pudo expresar mejor la grandeza de Dios. Lo que nos da ahora son 3 preguntas retóricas de manera de respuesta para ejemplificar esta grandeza. En el versículo 34 y 35 vemos 3 preguntas retóricas. Recuerden, primero vimos las 2 exclamaciones, ahora vamos a ver 3 interrogaciones y a lo último vamos a ver una rendición. El versículo 34 tiene 2 preguntas, el versículo 35 tiene una pregunta. Estas son preguntas retóricas.
¿Por qué retórica? Porque la respuesta es contraria a lo que tú pudieras pensar. La respuesta a estas tres preguntas es nadie. Le voy a dar la respuesta de una vez. La respuesta a estas tres preguntas es nadie. ¿Cuáles son las tres preguntas que Pablo dice? Dense cuenta que el versículo 34, las interrogaciones son respuesta. Y esto es más retórica todavía. Son interrogatorias a manera de respuesta a las exclamaciones del versículo 33. El versículo 34 dice, ¿por qué? Pregunta retórica número 1. ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Respuesta, nadie. Segunda pregunta, ¿quién ha sido su consejero? Respuesta, nadie. Tercera pregunta, versículo 35. ¿Quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Respuesta, nadie. Y usted dirá, bueno, esas preguntas tienen esa misma respuesta, entonces son fáciles. No, son preguntas profundas. Son preguntas profundas. ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Si dijimos en el versículo anterior que sus decisiones, sus juicios son incomprensibles y que sus caminos son inescrutables. Bueno, ¿quién es capaz de sentar a Dios en un diván de psicólogo para preguntarle, ¿qué te pasa, Dios? Ninguno de nosotros. ¿Quién es capaz de llamar a Dios y decirle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Quién de nosotros es capaz de decirle a Dios, así no es? Así no es. Y sin embargo, muchos de nosotros, si es que no lo decimos, lo pensamos. Yo no sé si usted ha estado en desacuerdo con Dios, con algo que Dios dijo, hizo o cayó. Pero yo sí. Yo conozco gente que me dice, estoy peleado con Dios ahorita. Y yo siempre le pregunto, ¿quién va ganando? Pero hay gente que a lo mejor no estará peleado con Dios, pero oran como regañando a Dios. ¿Usted no ha escuchado gente que regaña a Dios orando? Le ordena a Dios. Hay gente incluso que, a mi manera de ver, ofende a Dios. Y nosotros no podemos imitar esos errores. Tú, criatura de polvo, barro, ¿quién te crees? Si tú ni siquiera has entendido la mente del Señor, ¿quién ha sido su consejero? Y usted dirá, ¿de dónde vienen estas palabras? ¿Cómo se le ocurrió a Pablo estas palabras? Vengan conmigo, por favor, a Isaías 40. Este es un pasaje increíble. Yo no voy a poder leerlo completo, pero solamente le voy a leer desde el 12 al 17. ¿Ok? Déjeme darle un poco de contexto mientras usted busca Isaías 40. Voy a leer desde el 12 al 17. En Isaías 40, aquí se me va a salir otra vez la vena didáctica. Isaías 40 es un capítulo muy, muy importante en la teología del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? Si usted no lo sabía, sépalo en este momento. Isaías son 2 libros, tal como la Biblia tiene 2 testamentos. Isaías tiene 66 capítulos, tal como la Biblia tiene 66 capítulos. El primer libro de Isaías tiene 39 capítulos, tal como la Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Y el segundo libro de Isaías tiene 27 capítulos, como la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Isaías es como una Biblia chiquita. Eso no fue inspirado, recuerden, los capítulos no fueron inspirados, los números de los capítulos no fueron inspirados. Pero es una casualidad increíble. Lo cierto es que Isaías 40 es el primer capítulo del segundo libro. Y es el capítulo donde empieza el profeta Isaías a decirle, en el capítulo 39, ellos fueron llevados a la cautividad babilónica en el año 522, si no recuerdo mal, 522 antes de Cristo. Y el pueblo de Israel fue llevado, el reino del sur fue llevado a la cautividad babilónica.
Y justamente en medio de esa caminata, amarrados, cautivos, prisioneros, llorando, con sus casas destruidas y con sus familiares matados y desangrados detrás de ellos, y una imagen horrorosa que ustedes se pueden imaginar cómo fueron llevados cautivos. Viene Isaías con el capítulo 40 diciéndole: quédense quietos, el Dios en el que ustedes creen es un Dios incomparablemente grande. Tengan paz. Imagínense, pónganse ustedes en esas sandalias rotas, en esos vestidos ensangrentados y en esas casas en sus espaldas ardiendo, mientras usted huye por su vida o es llevado encadenado en cautiverio. Y ahora aquí en el capítulo 40, desde el 12, dice: tranquilos. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? Y aquí está nuestro versículo de Romanos 11, 35, 34. ¿Quién le enseñó o le dio consejo? ¿De quién recibió consejo para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? Para él, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo, las considera como granos de polvo en la balanza y hace que las islas desaparezcan como polvo. Para presentarle una ofrenda no bastarían todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En su presencia todas las naciones no son nada. Él las considera inexistentes. ¡Wow! Cuán profundas son las riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Ninguno de nosotros, por muy sabio que seas, es capaz de darle un consejo a Dios o de orar de una manera tan agresiva a Dios que Dios tenga que cambiar su voluntad o su parecer. Esas son las preguntas, las 2 primeras preguntas retóricas. Pero la tercera pregunta, en el versículo 35 de Romanos 11, es una pregunta interesante. Dice: ¿quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Esto habla no solamente de la profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios, sino que Dios como proveedor, no hay ninguno de nosotros que sea más generoso que Dios. ¿Quién le dio a él primero? Es decir, Dios siempre toma la iniciativa. Tú no estuvieras aquí si no hubiese sido por la iniciativa de Dios. ¿Quién le dio a él primero? Es decir, cuando a ti te dan un regalo, a ti no te exigen que tú ahora tengas que darme uno mejor, ¿cierto? Bueno, al menos en mi familia es una tradición. Yo no sé si en tu familia a ti te dan, qué sé yo, un par de medias, que a los hombres nos regalan una cartera, un par de medias o una colonia en Navidad. Entonces, ¡ay, qué bueno! Gracias por el par de medias. Ahora tú te sientes obligado a devolver algo mejor. Moralmente hablando es como una obligación inexistente, pero es una regla no escrita. Oye, tú me regalaste algo, pues entonces algún día yo quisiera regalarte algo también. Es una regla no escrita. Pero en cuanto a Dios, no solamente nosotros no podemos dar regalos tan grandes y tan generosos como lo que Dios da, sino que jamás podremos dar nosotros primero. Primero, porque Dios es preexistente. Dios estaba allí, Dios es eterno y va a estar por siempre, Él es sempiterno. Antes de que esta humilde criatura de barro existiera por apenas 80 años en medio de la eternidad de Dios. ¿Voy a ser yo primero en darle a Él, más generoso que Él? No. Él es el que da primero, porque Él no va a tener que devolverme el aleluya que yo dije hoy. Dios es muy generoso. Dios es grande. Dios es infinitamente poderoso. Yo quiero, en inglés se dice
blow your mind con esto que les voy a decir. Es más, no voy a decírselo yo. Yo quiero que ustedes lo descubran por ustedes mismos. Cuando Dios se compara a Él mismo con el Leviatán. Vengan conmigo. Dense cuenta que el versículo 35, Romanos 11, dice, ¿quién le dio a Él primero para que Él tenga que devolver? ¿Okay? Métase ese marcalibro aquí en la ceja derecha. ¿Quién le dio a Él primero para que Él tenga que devolver? Pero yo quiero que usted venga conmigo al capítulo 41 del libro de Job. ¿Okay? Yo voy a leer desde el versículo 1, no lo voy a poder leer el capítulo completo, pero voy a leer hasta donde entendemos que es Dios comparándose Él mismo con el Leviatán. Algunos dicen que el Leviatán es el diablo. No, Leviatán es una figura de, a lo mejor, un dinosaurio, un monstruo marino, algo impresionantemente grande e indomable y poderoso, tanto que Dios usa al Leviatán para convencer a Job. Tú lo que eres es un hombre, tú lo que eres es un chiquito delante de mí. Miren cómo dice Dios, después de 40 capítulos de humillar a Job, de muchas maneras de tratar de convencerlo de que Dios es Dios y Job es un hombre. Capítulo 41, versículos 1 en adelante. ¿Acaso puedes pescar al Leviatán con anzuelo? ¿Puedes atarle la lengua con una simple cuerda? ¿Puedes atarle una soga en la nariz y horadarle con ganchos la quijada? ¿Acaso crees que te pedirá clemencia o que con palabras dulces te pedirá su libertad? ¿Crees que se comprometerá contigo a ser tu siervo para siempre? ¿Podrás jugar con él como un ave y ponerle un lazo para que se diviertan tus hijas? ¿Ofrecerás con él un banquete para tus amigos? ¿Podrán los carniceros descuartizarlo o venderlo? ¿Podrás cortar con cuchillo su dura piel o clavarle un arpón en la cabeza? Haz el intento siquiera de tocarlo. Será una batalla memorable que nunca más repetirás. En vano espera quien pretenda domarlo. De solo verlo cerca, el más valiente tiembla. No hay nadie tan osado que lo quiera despertar. Entonces, ¿quién podría enfrentarse a mí? ¿Quién podría enfrentarse a mí? Esto no lo dice el texto, esto lo digo yo. Dios se está comparando con el Leviatán y lo indomable que es el Leviatán y lo poderoso que es este animal, pero es una simple criatura y Dios dice, ¿quién se podrá enfrentar al que hizo al Leviatán? ¿Tú no quieres enfrentarte al Leviatán? Mucho menos quieres enfrentarte a la horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 11. ¿Quién me ha dado algo para que se lo devuelva? Mío es todo lo que hay debajo de los cielos. Y usted puede terminar de leer el capítulo en su casa. Esta Navidad, lea acerca de cómo Dios se compara él mismo con el animal más poderoso de la faz de la tierra en aquel momento. Y cómo tú, pecador, no quisieras enfrentar la ira del Dios vivo. ¿Acaso que tú piensas que Dios te debe algo? Que tú le diste algo a Dios, tus mejores años de vida, y ahora Dios tiene que devolvértelo. No, Dios no nos debe nada. Todo lo que podemos disfrutar es su gracia. Lo que no merecemos y Él nos ha querido regalar, disfrútalo, agradécele, adóralo. Porque tú no te merecías eso. Fue por su amor que Él te lo dio. Esas son las 3 preguntas retóricas de los versículos 34 y 35. Ya vimos las 2 exclamaciones en el versículo 33. Ya vimos las 2 preguntas e interrogaciones en los versículos 34 y 35. Y ahora viene lo mejor de todo. Es una rendición en el versículo 36. Después de todos estos 11 capítulos de teoría, después de estas 2 exclamaciones y estas 3 interrogaciones, Pablo concluye toda esta sección, estos 11 capítulos, diciendo ciertamente, en verdad, inexcusablemente, ciertamente, en verdad, verdadita, todas las cosas
Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y son de Él, quiere decir que Él es la fuente de todas las cosas. Son por Él, quiere decir que Él es el medio de todas las cosas. Y son para Él, es que Él es el fin de todas las cosas. La meta. Pero ¿qué significa si nosotros entendemos son de Él, son por Él y son para Él? Bueno, medio lo entendemos con esta bendición de cerebro que tenemos. Pero ¿qué significan todas las cosas? La verdad que el texto nos dice, ciertamente la mayoría de las cosas son de Él, por Él y para Él. O todas las cosas buenas son de Él, por Él y para Él. O todas las cosas que nosotros sabemos son de Él, por Él y para Él. O todas las cosas que nosotros no sabemos. ¿Qué son todas las cosas? Esto le va a volar otra vez la tapa de los sesos. Todas las cosas significa todas las cosas. Las que tú sabes, las que tú no sabes. En Santiago se nos enseña que todo don perfecto, todo buen don, proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que Dios da es bueno. No podemos recibir algo malo de parte de Dios. Wait, un momento. Pero no se nos dice en otro lado, en Lamentaciones, recibiremos de parte de Dios lo bueno y no lo malo. Es decir, que el COVID vino de parte de Dios. Que el cáncer, que las enfermedades, que todas las inundaciones, los tsunamis, los terremotos y todas las cosas vienen de parte de Dios. Y mucha gente es reacia a reconocer eso. Pero en teología, usted tiene que aprender dos cosas. Primero, a Dios no se le escapa nada de control. Entonces Dios tuvo o que mandarlo o que permitirlo. La mayoría de los teólogos están felices con que Dios permita el mal en el mundo. Pero muy pocos teólogos están de acuerdo en que Dios envíe calamidad. Y ahí es que nosotros tenemos que ver qué significa todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Todas las cosas es exactamente todas las cosas. Las cosas que a mí me gustan y que yo me río de ellas y que yo aplaudo y que yo soy feliz y que yo digo, wow. Pero también son todas las cosas que me causan lágrimas, que me causan dolor, que me causan enfermedad, que me causan tristeza. Porque aún en medio de esa enfermedad, de esa tristeza, de esa traición, de ese dolor, mi refugio es el Dios de los cielos. Y algunas personas usan esta frase cuando no le queda otro recurso, cuando no le queda ya, cuando ya están contra la pared, la espada en el cuello y el agua en la nariz, dice, bueno, no era la voluntad de Dios. O estamos a la buena de Dios. A la buena de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Caminar en la voluntad de Dios, eso significa que hay cosas que van a pasar que a ti no te gustan. Para que tú vengas, aunque sea gateando con las rodillas ensangrentadas y las uñas partidas, a su presencia, a reconocer qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dios va a utilizar muchos mecanismos para traerte a reconocer que tú lo necesitas y que Él es Dios y no tú. Dios va a usar una flor que huele bonito o un sobre con una biopsia que dice positivo. Dios va a usar incluso un familiar agradable, lindo y bello que te predicó el evangelio para traerte a sus pies, o una orden de deportación inmediata. Dios tiene sus maneras. Cuán inescrutables son sus juicios, cuán incomprensibles son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Tú no lo entiendes, pero no porfíes, porque tú no puedes comprender la mente del Señor. Él es más grande y más poderoso que el Leviatán.
¿Qué te crees tú? ¿Que tú sabes más que Él? Y cuán común es un pecador que intenta corregir, convencer a Dios de que está equivocado. Eso es lo más común. Los que conocen a Dios en su mayor medida, pues entonces sucumben a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Bueno, Señor, como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando hay un pecador arrogante y necio y llama a Dios injusto y hasta empuña su mano hacia el cielo diciendo, ¿qué te crees tú? Y ese es el lugar del infierno, donde el gusano no muere, la llama no se apaga, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Yo no quiero que ninguno de ustedes llegue allá. Ustedes deben llegar todos por el poder del Espíritu de Dios, a través de los méritos de Cristo y el poder revelado en la palabra. Ustedes todos pueden llegar al cielo diciendo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Yo no lo entendí todo allá en la tierra. Lo único que entendí es que Cristo fue mi sustituto en aquella cruz ensangrentada, porque nació en aquella primera Navidad y lo acostaron en aquel pesebre lleno de alimento de burros. Y cuando Él creció, no se quedó como el niñito Jesús, sino que creció y vivió una vida perfecta y cumplió cada requerimiento de la ley. Dios, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero ese mismo niñito, ese joven en vida perfecta, creció, predicó y vivió una vida tan perfecta que fue el sustituto como Dios hombre para que todo aquel que viendo ese crucificado, sabiendo de ese crucificado, conozca que Él era justo, era perfecto y yo no. Y Él es el que puede pagar mis pecados, porque Él murió, pagó mi pecado y el tuyo. Lo enterraron y al tercer día resucitó. Y ascendió al cielo para enviarnos al Consolador, y allá mismo estás intercediendo por ti y por mí. Vamos a ensoberbecernos nosotros, a volvernos arrogantes, a decir yo sé más que tú, Dios. No, Dios sabe más que nosotros. Dios sabe. Tú piensas, por ejemplo, en tu profesión. Tú exageras los conocimientos de tu profesión. Si tú eres, por ejemplo, contador, administrador, Dios conoce cada número en cada reporte, en cada libro de todas las compañías del planeta en la actualidad, en el pasado, en el futuro. Dios sabe cuándo cada corrupto falsificó cada número para parecer menos, para poder embolsillarse más. Pero también Dios sabe cuándo tú te equivocaste y no fue tu intención. Si tú eres, electricista, Dios sabe todos los circuitos, la cantidad de electrones que circula por el total de cables de cobre y aluminio que hay en las redes del planeta. Y los mantiene en su órbita. Dios sabe todo. Incluso sabe lo que tú piensas. ¿Sabes cuánto adenosín trifosfato? ¿Sabe cuántas mitocondrias hay en tus células? ¿Sabe cuánto helio queda en el sol? ¿Sabe cuántas nubes de polvo hay en cada galaxia del planeta, aunque los astrónomos ni siquiera la hayan descubierto? Dios sabe cuán infinito es el universo cuando no hay ni una pared negra donde las órbitas vayan a chocar. Dios sabe cómo está compuesto la tabla periódica, cuáles son cada uno de los números atómicos. Dios sabe por qué hizo las constantes universales de cada manera. Dios sabe por qué es constante la gravitación universal. Dios sabe todas las cosas que aún a nosotros nos asombran. Y tú piensas que se le va a salir de control tu vida. No. Qué profundas, ni las fosas de las Marianas
ni el Golfo de Paria, ni la fosa de Puerto Rico, ni ninguna otra depresión submarina en este planeta, o ningún otro cráter en el universo conocido es tan profundo como la sabiduría del conocimiento de Dios. ¿No te provoca eso adorar a Dios? ¿Qué nos creemos? ¿Más que Dios? No. Ciertamente todas las cosas son de Él. Él es el dueño. Todas las cosas son por Él. Él usa todas las cosas. Y todas las cosas también son para Él. Es lo que dice la última frase. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Pregunto para terminar. ¿Esas todas las cosas incluyen tus posesiones? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Tus deudas? ¿Tu comida? ¿Tu título? ¿Tu creatividad? ¿Tu diploma que te graduaste en tu país que aquí no usas? ¿Tu trabajo que no te graduaste aquí pero que de eso es que vives? ¿Dios es dueño del 10% de tus entradas o del 100% de tu dinero? Todas las cosas significan que cuando tú puedas poner en tus manos hipotéticas todas las cosas que personalmente tú llamas tuyas, en algún momento tú puedas hacer esto. Toda mi vida, toda mi creatividad, todo lo que me queda de existencia, mi rodilla que suena, mi azúcar que sube y baja, mis triglicéridos que no bajan, mis huesos que me duelen, la densidad ósea, hermana. Hombre, tus luchas más fuertes, tus dudas, tus dolores, tus reumatismos, la gaveta esa que tiene full de medicinas y todas las cosas que tú puedes llamar tuyas, tú puedes deponerlas por amor y pasión por Cristo y decirle: Señor, hasta lo que no tengo es tuyo también. Tú pudieras rendir tu vida a Cristo. Y ahora en esta época de Navidad tú puedes reconocer que ciertamente en tu vida las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios son de Él, por Él y para Él. Y todo lo que tú tienes, incluso lo que no tienes, lo que quisiera, lo que puedes, lo que debes, son de Él, por Él y para Él. Tú puedes reconocer eso hoy. No hay otra manera de vivir para que a Él sea la gloria por siempre. Hubo un niñito que estaba muy tranquilo en medio de un vuelo turbulento. Y el avión iba así. Y todo el mundo desesperado, llorando el Padre Nuestro. Y muchos sacaron el rosario. Y la gente desesperada porque el avión se iba a caer. Y el capitán dijo: por favor, ajustense sus cinturones y adopten posición de, tú sabes, esa posición de impacto. Y el vuelo turbulento, en medio de nubes, de lluvia, rayos, truenos afuera del avión, volando a no sé cuánta altura, y aquel avión que se parecía desarmar, y un niñito muy tranquilo jugando Minecraft. Y la aeromoza, preocupada por el niñito, se puso al lado, el niñito estaba cerca, y la aeromoza se puso cerca, y desesperada, y lo abrazó, y ella misma desesperada, y se puso aquel cinturón de la aeromoza, y el niñito, la aeromoza le preguntó: ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo en medio de esta turbulencia? El niñito dijo: porque mi papá es el piloto. Él sabe lo que va a hacer, él sabe lo que está haciendo. Tú puedes vivir tu vida así también como ese niñito, diciendo en esta Navidad, la semana que viene, que también vamos a tener servicio, tú puedes vivir tu vida diciendo: si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos también. O sea que vivamos, sea que muramos,
somos del Señor. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria por siempre. ¿Tú puedes vivir así? Johann Sebastian Bach también ponía SDG en todas sus composiciones musicales. Y SDG no era que él se llamaba SDG, sino que él quería que todas sus composiciones musicales fueran Soli Deo Gloria. ¿Tú puedes vivir tu vida Soli Deo Gloria? A Él sea la gloria por siempre, amén. Pues tú tienes exclamaciones y tienes preguntas retóricas con las que puedes decir en esta Navidad y el resto del año y este año que viene y todo el resto de años y días que te toquen. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Yo voy a vivir, yo voy a quedarme en esta tierra por un tiempito más, sean 10 minutos o 10 décadas. Yo voy a vivir mi trabajo para Él. Seas chef, seas Uber, seas abogado, seas maestro, sea lo que sea. Dios lo sabe todo. Te ama tanto que envió a su Hijo Jesús para darte en Cristo todas las promesas que sean sí y amén. Así que si tú puedes vivir como ese niñito diciendo, yo estoy tranquilo porque mi papá es el piloto. Tú puedes animar a otros diciéndole, ten paz hermano, papá está al volante, papá es el piloto, ten paz. Cuán inescrutables son sus caminos, cuán incomprensibles son sus juicios, qué profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios. Ten paz, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la bendición de escudriñar estos textos juntos. Gracias por la comparación con el Leviatán que nos hace entender que tú eres más fuerte, más poderoso, más grande, más indomable y más amoroso que el Leviatán. Pero gracias también por el recuerdo en tiempos del exilio del profeta Isaías que nos enseña que tú eres un Dios poderoso que estás presente aún en los días tristes y malos de nuestras vidas. Aun cuando permitas enfermedades, dolores, tragedias, sufrimientos, pues sabemos, Señor, que tú estás presente, que tú estás allí, que no nos abandonas. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú conoces el nombre de cada estrella y aún el nombre de cada uno de tus hijos. Que conoces también, Señor, el mundo subatómico y también la escala galáctica. Que conoces, Señor, cuántos cabellos quedan en nuestra cabeza. Y también, Señor, conoces cuántos cabellos quedan en cada ser humano del planeta. Que conoces, Señor, cada uno de los niños, que conoces cada uno de los jóvenes, de los adultos. Que conoces cuántas palpitaciones han dado y quedan en nuestro corazón. Que conoces, Señor, cada una de las combinaciones de los materiales del planeta. Pero también, Señor, conoces mis sentimientos y cada uno de los sentimientos de los presentes y de nuestros familiares, de nuestros hijos y de nuestros antepasados. Conoces por nombre cada una de tus ovejas. Conoces cada uno de los redimidos, en donde quiera que esté. Tú eres un Dios infinitamente poderoso, grande e infinito. Señor, ayúdanos a concluir como Pablo. Cuán profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Ciertamente, Señor, ayúdanos al salir de aquí a reconocer que todas las cosas, las que nos gustan y no, las que hemos visto o no, las que existen y existido, todas las cosas provienen de ti, son por ti y son para ti. A ti sea la gloria y el honor, hoy, mañana y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.